Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre, la mejor y cordial bienvenida para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en las diferentes naciones, sur, norte, este, oeste, en cada punto cardinal, en cada una de las diferentes reuniones de familia, hermanos, hermanas que nos acompañan. Para todos, bienvenidos. Desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, Israel Casa Integral, su hermano pastor Roberto Alfaro. Muy bien. Ha sido una jornada en esta semana en particular con un tema muy interesante. A la verdad que cuando el Eterno puso en mi corazón este tema, nunca pensé que causara tanto revuelo en el corazón de cada uno de ustedes, en especial, obviamente, de quienes somos padres, esposos, familia, tenemos hogar, hijos y la responsabilidad que el Eterno nos entrega frente a esa mayordomía, a esa autoridad delegada de parte de Hashem. Hemos partido esta semana en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Adonai y les dijo, fructificad y multiplicaos, pro urbo. Grábese por favor esa palabra en hebreo originalmente pro urbo, que nos habla de procreación, que nos habla de multiplicación. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Una mayordomía que nos indica, repito, una autoridad, una responsabilidad y una labor, un cumplimiento que debemos llevar. Dentro de los días pasados y el tema que hemos venido tratando, hemos considerado muchos aspectos, desde la formación, la creación del varón, el ish, la varona, la mujer, la isha, el vínculo matrimonial, y partimos del presupuesto que el vínculo matrimonial es el propósito de Hashem para la familia. Es decir, que con el vínculo matrimonial establecemos la procreación pro urbo de los hijos, y estos hijos a su vez crecerán en una formación no solamente de principios y fundamentos y moralidad, sino que ante todo nuestra labor como sacerdotes de hogar y como esposos está en llevar a nuestros hijos al temor de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, siendo por supuesto testimonio de la palabra. Sin embargo, hemos visto que en el transcurrir de los siglos, las culturas, las naciones, las políticas, la sociedad, la mente abierta y tantos contextos genéricos que tenemos en la población hoy han llevado a que el contexto de la familia pierda esa validez desde el punto de vista bíblico. Entonces hoy en la familia estamos hablando de lo que se conoce como la familia homoparental, que si el tiempo me permite hablaré un poco más de esto al final. De hecho, gracias hermanos por sus preguntas. Puntualmente se han hecho preguntas respecto de si no podemos tener hijos, respecto de la infertilidad, respecto del tema de la ayuda idónea, que fue muy interesante el contexto. Y ayer, en el programa final del día de ayer, las preguntas o inquietudes que me llegaron tienen que ver con el tema de adopción de hijos. Ya hablamos de la adopción en el sentido del papá, la mamá, adoptando hijos. O utilizando métodos médicos
de manera que nos ayuden en el proceso de procrear. Pero también surgió inmediatamente surgieron algunas preguntas como la adopción de hijos de parejas homoparentales del mismo género. Y es un tema que estuve obviamente considerando, estudiando, y hay muchos aspectos que se deberían considerar, por lo tanto no va a ser un tema hoy, pero podemos mencionarlo al menos en algunos principios muy básicos, porque tiene que ver la incidencia de la sociedad, tiene que ver la incidencia médica, tiene que ver la incidencia psicológica, la incidencia terapéutica, entre muchos aspectos. La incidencia, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, es decir, desde el punto de vista de lo que la Iglesia, la moralidad y los contextos legales de la constitución política de cada país permita o no el contexto homoparental. Es un tema apasionante realmente. Cuando me enviaron las preguntas respecto a este tema, me ocupé justamente en este día de indagar, de estudiar en algunos países y en algunos continentes cómo se viene desarrollando el contexto de adopción de niños sujetos a una elección de parejas homoparentales, de tal manera que estos niños van a crecer con papá y papá o mamá y mamá. ¿Y qué contexto emocional, espiritual, moral trae todo este tipo de formación? Repito, es un tema extremadamente amplio para poderlo absolver en unos minutos. Así es que mencionaré un poco de ello a la parte final, pero puntualmente no perdamos de vista el principio fundamental de pro urbo desde el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 28. Acompáñeme por favor a una lectura para nuestra jornada ya en el cierre en el día de hoy. Vamos a ir al libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios tomemos por favor el capítulo 6 y avancemos a partir del verso 20 en adelante. Dice: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Miren, hermanos, discúlpenme por favor, pero hoy tenemos versiones bíblicas en el que estos contextos literalmente han cambiado el sentido de la palabra. Creo que puedo parafrasearlo para que me comprenda mejor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu padre. Es decir, que no se habla en el contexto masculino, femenino, sino que se habla en el contexto de género, de un solo género. Dice el verso 21, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablará contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. En estos textos del libro de Proverbios, capítulo 6, básicamente el verso 20 y 21, que es el centro de lo que quiero mencionar, le habla la palabra a los hijos, indicándoles la importancia de guardar el mandamiento, la palabra, el fundamento de la palabra que recibimos de parte de nuestro Padre, y asimismo guardar la enseñanza de parte de mamá, papá y mamá. Entonces, en nuestras jornadas de semana íbamos avanzando con el tema de la importancia del matrimonio y los hijos, y llegamos hasta el día de ayer a una conclusión de que evidentemente Mashiach, el varón representado en Mashiach y la varona representada en la Keilah, en la Cajal, en la iglesia. Y por favor, cuando hablamos de iglesia, recuerden, mis amados hermanos, que iglesia no es un edificio. Recuerden que la iglesia no es una pirámide, un edificio, unos ladrillos. La iglesia somos nosotros, la Cajal, la Keilah, la congregación, la comunidad.
De tal manera que el varón representado en Mashiach, el esposo, y la Cajal, la Keilah representada en la iglesia, en la comunidad, en la familia, juntos formamos esa unidad de familia, juntos formamos ese matrimonio, esa ketubá, y juntos establecemos hijos. Por lo tanto, hasta nuestro programa en el cierre del día de ayer, concluimos que evidentemente vimos el texto del libro de los Efesios, capítulo 5, verso 23 y 25. Estoy retomando un poco lo anterior para dar continuidad a nuestro día de hoy. Y mencionamos cómo en el capítulo 5 de Efesios, puntualmente en el verso 23, nos habla del matrimonio desde el punto de vista como Yeshua, la cabeza de la Keilah. En el verso 24 nos habla de matrimonio desde el punto de vista de la iglesia sujeta, es decir, la esposa sujeta al varón, la iglesia sujeta a Mashiach. Y en el versículo 26 de capítulo 5 de Efesios nos dice que el matrimonio está representado como el Mashiach amando a la iglesia. De esta manera vemos que el propósito de Mashiach y la Keilah son los hijos, pro urbo. ¿Cuáles hijos? Los hijos que se añaden en el vínculo matrimonial del varón de Yeshua HaMashiach y la iglesia son, dijimos hasta nuestro cierre de ayer, los discípulos. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Id y procread discípulos. Porque yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en este sentido el matrimonio, evidentemente, como lo vimos en Bereshit capítulo 1, verso 28, es y se hizo para establecer la familia, para establecer la multiplicación y la conservación de la humanidad, de la creación. Es decir, que desde este punto de vista de pro urbo, procrear y multiplicar, es llenar la tierra, multiplicar la humanidad, y esto nos habla evidentemente de la importancia de hacer discípulos para Yeshua. Hacer discípulos. Por eso en la visión y en la misión de Israel Casa Integral hemos trabajado seriamente en el propósito de hacer discípulos. Tenemos todo el programa de discipulado establecido, absolutamente gratuito para que todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, que se inscriben en nuestro portal de Israel Casa Integral, se inscriben, mis amados hermanos, porque es necesario que llevemos un registro de quienes quieren y anhelan participar como discípulos, como hijos, acercándose al conocimiento, al estudio, a la preparación y al enfoque en la Torá. Dijimos que todos los documentos presentados en nuestro discipulado son absolutamente gratuitos, refiriéndome desde el punto de vista económico. Pero, hermanos, las cosas gratis, cuando las cosas no tienen un precio, pues no las aprovechamos. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Son gratuitos, sí o no? Económicamente son gratuitos, pero desde el punto de vista de la labor del discípulo, desde el punto de vista de la responsabilidad del discípulo, desde el punto de vista de mi compromiso personal con Mashiach, pues no puede ser gratuito. Es decir, necesitas invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tu dedicación, tu compromiso, tu responsabilidad, tu anhelo, tu pasión, tu deseo, tu forma para ser parte de un discipulado, y que en la medida que creces en ese discipulado, pues tienes que pagar ese precio, el precio de ocuparte, el precio de disciplinarte, el precio de ejercitarte. Porque lastimosamente nos gustan las cosas muy masticadas, nos gustan que nos entreguen todo en bandeja servido, y pocas veces escudriñamos y vamos a los textos y buscamos los significados y la historia. Hermano, necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos ser discípulos. No nos quedemos con el nivel 1 en aquel tiempo, luego pasamos al nivel 2, probablemente hicimos algún estudio de discipulado, algún estudio bíblico, escuela bíblica, dominical, cosas por el estilo. Mi hermano, no te quedes ahí, tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Hay tanto material disponible de tan muy buena calidad que necesitamos aprovechar. Incluso estos sistemas de las redes sociales nos facilitan maneras como nunca antes
para estudiar, para avanzar, para escudriñar. Y como dice la palabra, retened lo bueno y desechad lo malo. Si bien es cierto que en Internet encontramos tanta información, también es muy cierto que necesitamos saber y discernir cuál de esa información, hacer auditoría a la misma, es evidentemente información sana desde el punto de vista de la doctrina, es decir, desde el punto de vista de la enseñanza. Pero hacer discípulos es el compromiso que tenemos en el matrimonio y ser hijos de nuestro amado Padre Yeshua. Y entonces aquí el enfoque cambia desde el principio del tema del matrimonio como pareja, varón y varona, al punto que hemos llegado desde el punto de vista del matrimonio de Mashiach para con la congregación. Este propósito entonces es añadir discípulos que vayan por las naciones y a tantos puntos y lugares como sea posible, donde hoy tal vez muchos seres humanos nunca han conocido del nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, menos aún de la Biblia y particularmente de nuestra Kadosh Torah. Por lo tanto, este resultado debemos desarrollarlo con alta calidad. Si queremos un buen principio y fundamentos para la humanidad, nuestra humanidad se está perdiendo de una manera desbordante, sin principios, sin moralidad, sin respeto, sin ningún temor. Nos hemos convertido en seres humanos totalmente insensibles a lo que el mundo ofrece. Estamos frente a los retos más importantes de la humanidad en su historia. Hoy por hoy, repito, vemos cómo en algunas naciones, en Europa y aquí en América, por ejemplo, se ha permitido desde el punto de vista humano, jurídico, legal, se permite que los seres humanos, hombres o mujeres, sostengan relaciones sexuales con animales, zoofilia. Y cuando solo pensamos por un momento en una escena tan baja, es que no sé cómo pudiese describirla, tan baja, tan absolutamente pervertida, como que un hombre o una mujer tengan relaciones sexuales con animales, hasta donde un gobierno, una ley jurídica, una constitución de un país puede permitir que la mentalidad perversa de los hombres lleguen a tan bajo nivel, a tan baja circunstancia. Por lo tanto, hoy cuando nosotros entendemos el fundamento del matrimonio, la familia, entonces sabemos que necesitamos avanzar en esta batalla, llevando hijos, discípulos, que vayan a las naciones y hagan discípulos. Aquí no se trata, mis amados hermanos, de ser el pastor más reconocido, o la Keilah que tiene más views, o el youtuber más reconocido. Por favor, mis amados hermanos, hay cientos de youtubers reconocidos que hablan tantas cosas que lo único que dicen es nada bueno. Sin embargo, los oídos buscan palabras de emoción, palabras que les alimenten su pensamiento bajo, pero no vamos al contenido escritural de lo que la Torah dice. Es impresionante, hermanos, que hoy haya gentes hablando cosas absolutamente aberrantes, fuera de todo sentido escritural de la palabra, y sin embargo las gentes siguen a ciertas personas de esta manera. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer, porque no nos gusta escudriñar, nos gusta que llegue a nuestros oídos palabra, comillas, bonita, sin sentido, sin sabiduría, sin entendimiento, y pensamos que eso es verdad. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a revisar lo que bíblicamente escrito está. Entonces, concluyamos en este primer momento que la voluntad de Hashem desde el principio en Bereshit capítulo 1 y toda la creación hasta Bereshit capítulo 1, verso 28, concluimos allí que el propósito del varón y la varona en la unidad del matrimonio es la procreación. Pro urbo. Pero cuando miramos este aspecto, como lo vimos en Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 28, nos damos cuenta que pro urbo, y lo voy a repetir, ya lo vimos creo que en el primero o segundo programa, la palabra pro urbo, fructificad y multiplicaos, la recibió Noah y sus hijos en 2 ocasiones. Al momento de salir la embarcación, recuerden, de la Teba, al salir del arca, en el capítulo 9, verso 1, leímos estos textos. Y dice la palabra, bienaventurado el hombre que llenó su
aljaba, de ellos, y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 127, verso 4 nos dice que nosotros debemos caminar con la certeza de ir y llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay personas a las que no les gusta escuchar estos temas. Hay personas a las que definitivamente cuando se menciona el contexto bíblico, la gente rehúsa. Pero cuando están frente a la adversidad, frente a la crisis, frente al problema, lo primero que pueden hacer es levantar sus manos y decir: Dios, sálvame, Dios, ayúdame. Pero cuando llevamos la palabra, entonces no están dispuestos a recibirla. Acompáñeme a un texto, por favor, en el libro de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos en nuestro Brit Hadasha, el Pacto Renovado. Y en el Evangelio de Marcos, por favor, acompáñeme en el capítulo 10 del libro de Marcos y veamos estos textos del verso 13 y 14. Marcos en el capítulo 10. Acompáñeme, por favor, a partir del verso 13. Yeshua, dice el título en su versión bíblica, Yeshua bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Yeshua se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Hashem. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Hashem como un niño, no entrará en él. Mis amados hermanos, saben, nosotros cuando pasamos por el nivel 2, en el contexto evangélico del nivel 2, cuando alguien venía por primera vez a nuestras congregaciones y le veíamos en esa pasión de estudiar la palabra, les decíamos: bueno, entendemos, estás en el primer amor, es normal, en el primer amor todos tenemos esta emoción de estudiar la palabra, pero ya, como que ya te pasará. No, mis amados hermanos, todo lo contrario. Ahora, cuando venimos al nivel 3, la pasión de amar la palabra, de estudiar la palabra, de vivir la palabra, no es un asunto pasajero. No es simplemente una atracción de momento, es algo que llevamos inscrito en nuestro corazón, que nos da vida, que nos permanece, que nos fundamenta. Y ahora, cuando leemos los textos que brotan a nuestros ojos, encontramos una profundidad que nunca antes habíamos visto. Por eso hoy entendemos que la palabra es como la miel, la dulzura de estudiar la Torá. Lo que antes leíamos y no comprendíamos, ahora se revela ante nuestros ojos. Y por eso ahora entendemos como bebés que somos niños, y como somos niños, entonces anhelamos como un niño un juguete, anhelamos como un niño un dulce, anhelamos como un niño un regalo. Y ahora Hashem nos entrega este regalo maravilloso de la palabra para que nosotros caminemos en ella y recordemos que nuestro amado Yeshua HaMashiach ha entregado su vida por mi condición de pecado, y ahora Él me da su palabra, la palabra Kadosh, para que yo la lleve y haga discípulos, hijos, mis hijos espirituales en las naciones. El libro de Bereshit, en el capítulo 2 y en el verso 18, dijo Adonai: no es bueno que el hombre esté solo. Y este punto lo tratamos ya en el transcurso de la semana porque es extremadamente importante, y vamos a ir cerrando y cerrando ideas, que el varón y la varona, en el vínculo del matrimonio, cumplamos esta misión de hacer discípulos, de llevar la palabra, de llevar las personas y sacarlas de la oscuridad y sacarlas de ese tiempo, de ese lodo cenagoso, y traerlos a la roca firme y establecerlos en el fundamento para el cual el Eterno nos ha llamado. Y aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que evidentemente el matrimonio es el camino que debemos seguir. El matrimonio, y repito, de un varón y una varona. Y por favor, perdónenme que insista y sea un poco recalcitrante con el tema. Pero ¿cuántas parejas han vivido por años y años y años juntos, bajo el mismo techo, bajo el mismo lecho, sin la bendición sacerdotal? Hoy la modernidad simplemente nos lleva a firmar un documento en una notaría ante un juez, y a esto le llamamos matrimonio.
Y es tan simple hacer el documento notarial, firmarlo ante el juez y comprometernos con algunas cosas que probablemente nunca o recordamos o vamos a cumplir. Y cuando alguien me recuerda que debo cumplir con algunos aspectos importantes en el vínculo matrimonial, entonces decimos, mira, sencillo, ¿sabes qué? Esto no funciona, esto se termina, hasta aquí llegamos, y ese vínculo notarial es tan sencillo de retirarlo como tan sencillo fue firmarlo. Entonces perdimos el sentido espiritual y la profundidad de lo que esto significa. Pero vemos cómo es importante hablar una palabra que el Eterno nos entrega en fructificad y multiplicaos. Ese ha sido nuestro tema de toda la semana. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esto es bueno. Esto es bueno. Pero llenar la tierra de discípulos no es lo mismo de llenar la tierra con creyentes aparentemente creyentes. Permítanme aclarar el texto de creyentes aparentemente creyentes. Ustedes recordarán, mis amados hermanos, que hace algunos años, digamos los años 70, los años 80, aún los años 90, cuando se llevaban a cabo las famosas campañas evangelísticas de muchos líderes evangelísticos del nivel 2 a nivel mundial, veíamos cómo se convertían los campos deportivos, los estadios, en multitudes de masas de gentes asistiendo a recibir un mensaje evangelístico. Muchas personas llegaban profundamente tocadas en sus corazones por la palabra expuesta. Se hacía lo que llamamos el llamado, y quienes desean recibir a Jesús en su corazón pasen al frente. Estoy en el nivel 2 y entonces miles, no estoy diciendo unos cuantos, miles de gentes pasaban frente al estadio, al punto central en las tarimas, y con lágrimas en sus ojos y confesando con su boca y creyendo en Yeshua. Bueno, en Jesús habíamos hecho el gran trabajo de la conversión. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces llevamos un verdadero registro escrito de esas miles de gentes que pasaron y entregaron su vida con Yeshua, para hacer a su vez un seguimiento a esa conversión? La pregunta es, ¿fue una conversión legítima, verdadera? No quiero, por favor, con esto significar que no lo fue, por favor. No me malinterpreten al mi ejercicio que estoy queriendo presentar. Quiero significar es cuántas de esas conversiones fueron simplemente un momento emocional, trascendental, un momento muy, pero muy emotivo que nos causó lágrimas, que algo tocó mi corazón y me recordó un pasado, me recordó el dolor afectivo en mi vida con mis padres, en mi crianza, en mi crisis económica, social, familiar, y esto me produjo tanto apasionamiento en el momento. Pero ¿cuántos de aquellos convertidos hoy, ninguno de ellos prevalece en la palabra? Bueno, digo ninguno de ellos, estoy hablando en términos genéricos, es decir, probablemente de 1000, probablemente, y permítame ser optimista, probablemente 200 de ellos están, probablemente 50, como dijo Abraham al Padre, y si hay 50 justos, y si hay 45, y si tan solo hay 30, y si tan solo 20, y si tan solo 10. Hermanos, venir a ser discípulos, hijos en el nivel 3, es otro piso térmico, es otro nivel. Por eso el Eterno algún día puso en mi corazón hablar del nivel 1, el nivel 2 y pasar a este nivel 3. Hace unos días un hermano que se sentó justo con nosotros aquí en Radio Génesis, en una conversación, en una entrevista, me añadió, y lo voy a tomar muy en serio, me añadió un nivel que no había considerado. Le dije, hermano, probablemente tú vengas del nivel 1, has pasado al nivel 2 y ahora que estás en el nivel 3. Y me dijo, no, pastor, debo corregir algo. Yo no vengo del nivel 1. Yo vengo del nivel -1. Y le dije, perdóname, explícame a qué te refieres con el nivel -1. Me dijo, no, pastor, es que yo nunca pasé al nivel 1. Yo nunca fui parte de la religión del nivel 1. Nunca. Yo estuve en el nivel -1, 0 -1.
Es decir, yo caminé, mi niñez, mi crianza, mi familia, caminaron en medio de brujería, hechicería, pactos satánicos y todo tipo de demonios. Por lo tanto, yo estuve en ese mundo. Por lo tanto, él me dijo el nivel -1 y dije, wow, esto está tremendo. Porque yo siempre he considerado el nivel 1, 2 y 3, pero no habíamos considerado de cerca, y qué importante fue esto, el nivel 0 y el nivel -1. Ese inframundo del cual muchos han venido o aún todavía permanecen allí. Entonces, vemos cómo en esta porción del libro de Marcos responde Yeshua y dice, dejad, de cierto os digo que ninguno, que dejen a estos niños venir conmigo, porque de ellos es el reino. Y estos niños serán discípulos, y estos niños apasionarán la palabra y estarán dispuestos a llevar la palabra. Busquemos el mismo texto aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 10 ahora, y avancemos, y acompáñenme por favor al verso 29. En el verso 29 dice la palabra, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Yeshua y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Hermanos, ser discípulos requiere dejar algunas o muchas cosas que para nosotros tienen prioridad. Y esa prioridad tiene que ver con nuestras vanidades y tiene que ver incluso con nuestras familias. Recordemos ese parabachá maravilloso de Abraham, lej lejá, vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela. Y tiene que ver con la economía, con la cultura, con la manera de vivir, con las finanzas de ese mundo. Porque cuando venimos a ser discípulos, hay un cambio radical y verdadero en nuestras vidas. Y ese cambio verdadero y relevante en nuestras vidas tiene que ver con el emet. Juan 8, 31, 32, veámoslo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero no solamente dice libres, sino que nos dice verdaderamente libres. Voy a leerlo puntualmente, Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, por favor, ese pueblo judío, siendo Yeshua un judío, había un pueblo judío que creía en él. Porque hoy pensamos que muchos o que los judíos no creen en Mashiach. Pero hay muchos hermanos judíos que lo reconocen y creen absolutamente en él como el Redentor, como nuestro Salvador. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros, hijos, permanecieres en mi palabra, en mi Kadosh Torah, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, hermanos, que para ser discípulos, verdaderamente hijos de nuestro amado Padre Hashem, necesitamos, dígalo conmigo, permanecer en la palabra. Por favor, hermanos, ¿cuántas gentes conocemos hoy? Y por favor no me malinterprete, paréntesis, voy a hacerlo mejor en paréntesis. Tienen estudios maravillosos, profesionales de universidad, estudiando teología, divinidades, PhD, magister y todo lo demás. Que lo único que tienen son títulos, cartones enmarcados y colocados en una pared. Pero que nunca jamás abren sus labios para predicar una palabra, que nunca jamás van la planta de sus pies a visitar una nación, una necesidad, un pueblo, una misión, misioneros en qué lugar, nunca. Solamente se conformaron con tener credenciales y títulos. Como me dijo alguna vez alguien que visitó mi casa, me dijo, veo que tienes muchos cartones, títulos, como los indigentes que duermen entre cartones. Wow, esto fue una palabra tremenda, todavía la recuerdo y me atemoriza.
No, mis amados hermanos, esta palabra dice permanecer en la palabra. No son títulos, no son cartones, no son reconocimientos de hombre. Permanecer en mi palabra es amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, llevar la palabra, ir a las naciones, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy estamos pro urbo, buscando a los hijos de nuestro amado Padre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces ellos contestaron: linaje de Abraham somos, linaje de Abraham somos. Oh, qué lindo linaje de Abraham somos, maravilloso. Y dice además: y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libre. Linaje de Abraham somos. Pero para ser linaje de Abraham debemos cumplir con el mandato, con la ordenanza de ser linaje de Abraham a través de Yeshua HaMashiach. Entonces seremos verdaderamente discípulos de Yeshua. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Estás dispuesto a apartar de tu vida, hermanos, hermanas, casa, padre, madre, hijos, tierras, dinero, riqueza, posición, nivel, por el precio de la Kadosh Torah? Vemos entonces, mis amados hermanos, que se hace necesario ser hijos verdaderos. Y para ser hijos verdaderos, dice el libro de Romanos, acompáñeme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 9, y veamos una porción del verso 8. Dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Adonai, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por favor, repítalo conmigo: soy hijo de promesa. Soy hijo de la casa de Israel, y como hijo de la casa de Israel, injertado, adoptado en este proceso, como discípulo, voy a las naciones cumpliendo esta ordenanza de llevar la palabra y predicar la palabra. Estas palabras nos hacen y nos establecen en el reino de Hashem. No somos hijos según la carne, sino que somos hijos según la promesa. Ahora, para cerrar esta primera sección de nuestra jornada en el cierre del día de hoy, veamos este texto en el primer libro a Corintios. Acompáñeme, por favor. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 4 y en el verso 15, dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Hashem. Por tanto, mis amados hijos, discípulos, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Amados hermanos, cada día que pasa, cada tiempo que estamos avanzando en el recorrido de nuestra vida, un día más, un día menos de vida, un día menos de vida, un día menos de vida en nuestro largo camino. Pero aunque los años pasen, cada día aprendemos más, cada día nos esforzamos más y cada día nos acercamos más a este cumplimiento maravilloso de llevar la palabra y presentarla a tiempo y fuera de tiempo. Porque, dice la palabra, porque aunque tengáis 10,000 años en Yeshua, no tendréis muchos padres, pues en Yeshua HaMashiach os engendré por medio de la palabra. Esta es la familia más importante que tenemos, la familia de la fe, la familia de Israel, casa integral. Dígalo conmigo, es mi familia. Somos una familia en Hashem y nos amamos. Somos una familia en Hashem y nos cuidamos. Somos una familia en Hashem y caminamos en el propósito de la verdad, porque somos los hijos pro urbo del matrimonio entre Yeshua HaMashiach y la Keilah, la iglesia. Por eso vamos juntos y caminamos juntos en un mismo sentir, en procura de que su palabra y su Kadosh Torah sea llevada a todas las naciones. Mis amados hermanos, hagámonos un break en este mitad de tiempo y continuaremos en un momento con este tiempo maravilloso también de Pro Urbo, Bereshit, capítulo 1. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita.
una producción de Israel Casa Integral. En Israel Casa Integral, siempre brindándole la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que por primera vez nos acompañan y ahora forman parte de Estudio Bíblico Maná, de los discipulados o del discipulado mejor, y estamos todos preparándonos, acercándonos más a la Torah, haciendo una auditoría y reaprendiendo lo que eventualmente desde el nivel 1 y nivel 2 aprendimos no apropiadamente. Y lo digo aprendimos no apropiadamente porque obviamente así mismo yo lo enseñé. Por años como pastor enseñé lo que la teología, lo que el concilio, lo que la escuela académica teológica nos enseñó. Y nos enseñó que los mandamientos habían sido abolidos, que Shabbat había sido abolido, entre otras tantas cosas. Por lo tanto, hoy necesitamos reaprender. ¿Cómo reaprendemos? Ir a la palabra. Escudriñar la palabra, escudriñar la palabra, escudriñar la palabra. Y cuando escudriñamos la palabra y pasamos del Tanaj, de la Torá, el Tanaj, y pasamos al Brit Hadasha y del Brit Hadasha vamos al Tanaj y caminamos por todas las páginas de nuestro libro, la Biblia, entonces empezamos a entender que la verdad que hoy conocemos, que nos hace libres, en otro tiempo fue una verdad aparente, fue una verdad denominacional en muchos casos, fue una verdad totalmente manipulada, si puedo decirlo de esta manera. Entonces, el matrimonio como pareja, desde el punto de vista de Mashiach y de la Keila, tiene como propósito los hijos. Y estos hijos son todos aquellos seguidores de Mashiach, todos aquellos que amamos la palabra, todos aquellos que estamos dispuestos a someter nuestro tiempo, nuestra responsabilidad y el enfoque de nuestra vida para servir a nuestro amado Padre. Hijos, obedeced a Adonai y obedeced a vuestros padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, un mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, cuando como padres tenemos hijos, es mi responsabilidad, junto con mi ayuda idónea, hacer de nuestros hijos disciplinados, hijos que caminen en obediencia ¿a quién? Al formato establecido por la palabra, para que cuando ellos sean adultos y formen hogar, matrimonio, entonces ellos igualmente puedan hacer de sus hijos, la familia, el propósito de Hashem. Pastor, todo esto suena muy bonito, todo esto se ve bien. Ya entendimos, pastor. Ya durante toda la semana, repitiendo siempre lo mismo, creo que ya entendimos, porque creo que repetimos toda la semana el mismo concepto. Pero ¿de qué nos sirve haberlo repetido y haberlo entendido si lastimosamente no lo podemos aplicar hoy en nuestras familias? Nuestros hijos se nos han escapado de nuestras manos. Y la pregunta es, ¿en qué momento? Decía un amigo muy querido, ¿en qué momento nuestros hijos se nos salieron del redil? Nuestros hijos se fueron a sus escuelas, se fueron con sus amigos, se contaminaron con el mundo, se contaminaron con la oscuridad, se contaminaron con los vicios, se contaminaron con el libertinaje, se contaminaron con el pensamiento modernista, la mente abierta, y perdieron la brújula, perdieron el norte y perdieron el sentido de amar a padre y madre, de honrar a padre y madre, y perdieron el propósito de Hashem como hijos. Entonces hoy tenemos a un sinnúmero de hijos tan terriblemente descarriados, pero peor aún, niños que crecieron en las bancas de nuestras congregaciones y los limitamos y no los maduramos, no los discipulamos adecuadamente. El mundo nos ganó esa batalla y el mundo nos los quiso arrebatar, y a muchos de ellos los arrebató, llevándolos a condiciones lamentables en drogas y en pecado y en inmundicia y en todo tipo de situaciones ilícitas. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la disciplina y la instrucción de la palabra. Nótese que este texto que hemos leído nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres.
Y cuando habla vuestros padres, nos habla en plural. No dice hijos obedezcan a su papá, dice hijos obedezcan a papá y obedezcan a mamá. Guarden en su corazón la enseñanza de su padre y la enseñanza de su madre. A los dos, al padre y a la madre, a los padres. Pero por favor, necesitamos padres responsables y necesitamos mamás, mamis, mujeres responsables. Porque muchas veces los padres damos larga a nuestros hijos o muchas veces las mamás dan larga a sus hijos. Es decir, libertad mejor de hacer lo que quieran. El papá trata de corregir y la mamá dice, no, hijito, ve, mi bebé, pobrecito, mi bebé, sal, pasa la noche fuera de la casa, hijo, no te preocupes. Dios te bendiga, hijo. Sí, Dios te bendiga en el mundo, en la oscuridad. Lo mandamos al mundo, a la oscuridad y pedimos que Dios le bendiga. Mi amada hermana, mi amado padre, mi amada mamá, por favor, no es así. Cuando nosotros soltamos a nuestros hijos y se los entregamos al mundo con decir Dios los bendiga, por favor, no es la solución. Dios lo bendiga es dejándolo en casa, guardándolo bajo tu protección, bajo tu techo, como tu hijo, a quien cuidas, a quien amas, a quien proteges. Entonces, hijo, Dios te bendiga porque estás aquí en casa y a Hashem te guarda. Pero cuando se los entregamos al mundo, se los entregamos al mundo y el mundo se los lleva y los arrastra. Por lo tanto, es mi responsabilidad primaria criar a mis hijos con la disciplina. Pero como padres tenemos que estar también disciplinados. ¿Cuántas veces tú, como papá, como mamá, ustedes como matrimonio, se sientan como pareja, como familia, a orar, a compartir la palabra, a estudiar la palabra? ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos están hoy en el discipulado de Israel Casa Integral? Los discipulados, el módulo 1, el módulo 0, 1, 2 en adelante. Y cada uno absolutamente responsable debe avanzar en su estudio de módulos de manera personal y es una forma como yo le enseño a mis hijos disciplina, amor por la palabra. Pero mientras mis hijos no vean en mí como padre, como padres, no nos vean en la palabra, no nos pueden ver en el Netflix, nos pueden ver distraídos en la novela, en no sé cuántas cosas, en deportes, en otros oficios distintos. Entonces nuestros hijos dicen, pues sí, nosotros sí vamos a la iglesia, sí, claro, el domingo o en Shabbat, sí, nosotros sí vamos. Pero pues yo a papá nunca lo veo orar, a mami menos. Que lean la Biblia, en la casa no se lee la Biblia. Es más, mi papá nunca trae la Biblia a la iglesia. Mi papá ni sabe dónde está su Biblia, porque como que ni tiene Biblia. Tenía una que ni sabe dónde la dejó. Por favor, padres, ¿cómo queremos tener hijos disciplinados que amen a Hashem si nosotros somos el peor ejemplo que tienen ellos frente a sus ojos? No es el pastor, no es la pastora. Pastor, hable con mi hijo. Pastora, hable con mi hijo. Sí. ¿Y cómo de qué quiere que le hable a su hijo? ¿De la irresponsabilidad de papá y de la irresponsabilidad de mamá? No, mis amados hermanos, nosotros no enviamos a nuestros hijos a aprender en las escuelas principios, moralidad y fundamentos. Ellos los aprenden en casa. Aquí en casa es donde formamos a nuestros hijos. En la escuela aprenderán matemáticas, lectura, geografía, historia universal, álgebra, trigonometría, cálculo, matemática, yo no sé. Pero los principios, los fundamentos, el respeto, la honra, se enseñan en casa. Entonces, no es hacer hijos por hacer hijos. Hermanos, no es simplemente la intimidad del varón y la varona, la procreación pro urbo. No es simplemente un momento de pasión alocado, desenfrenado, instinto animal. No, hermanos, la intimidad del varón y la varona es ese momento extraordinariamente espiritual que Hashem nos regaló en el matrimonio para que el varón y la varona disfruten del deleite de la procreación de pro urbo. ¿Cuántas veces un hombre, una mujer, una pareja matrimonial han tenido intimidad desde un punto de vista alcoholizados, ebrios, yo no sé, peor aún, drogados? Y posteriormente, estoy hablando del mundo, por favor, entiendan, estoy hablando del mundo. O cuántas veces hemos tenido esa intimidad, pareja, simplemente como el instinto, repito, animal, y eventualmente cuando ella le informa a su amado que se encuentra en estado de embarazo,
La primera respuesta del varón es, bueno, yo no sé cómo así que estás en embarazo, es que no entiendo cómo es que puedes estar en embarazo. Ese sí es un asunto que tienes que solucionar inmediatamente. Mirar cómo arreglas eso, pero hijos, no. ¿Cuántas veces de millones, esta es la experiencia de todos los días? Hijos no provocados, abortos, es decir, que el principio y el fundamento de la procreación se convirtió en una manera barbarie de pecado hasta nuestros días. Por eso cuando, repito, hoy veo a estos movimientos de mujeres en pro del aborto, lamento profundamente que las mujeres hayan llegado a ese subnivel, a ese inframundo tan bajo de pensar que la mejor forma de limpiar su cuerpo es a través de un aborto, de un asesinato, de un homicidio particularmente. ¿Todo por qué? Para aliviar una carga de irresponsabilidad que algún día sucedió. Ahora ustedes me pueden decir muchas cosas como, bueno, es que la mujer fue abusada, es que esto, sí. Vamos a hablar, no vamos a hablar del tema porque no es mi tema, pero vamos a entender que habrá probablemente excepciones. Con todo y eso, el derecho a la vida no está en nuestras manos. Es una misbot. No matar es una misbot. La vida la da Hashem y solo Hashem puede tomar la vida. Así es que, mis amados hermanos, pues muchas cosas podríamos entrar a considerar en este aspecto, pero definitivamente hemos llegado ya a un punto casi de cierre. Perdónenme, observo por favor un momento cómo estamos de tiempo. Nos quedan unos minutos y tal vez en estos minutos quisiera aprovechar para que hablemos muy ligeramente también de lo que es el contexto de la situación del matrimonio desde el punto de vista homoparental. Entendemos que el matrimonio, según el texto bíblico, es la unión de dos personas, varón y mujer, con el propósito de dar vida. Esa fue, a grosso modo, la definición que entendimos que el Eterno nos entrega en Bereshit capítulo 1, verso 28. Ahora, hoy por hoy se habla de igualdad, de la igualdad de género, varón y varón, mujer y mujer. Hoy por hoy, cuando se habla de género, entonces los países y las naciones están efervescientemente alterados, buscando que la igualdad, que en el término de un registro civil al nacimiento de un niño no se incluya si su género es masculino o femenino, sino que ese campo desaparezca o quede limpio, de tal manera que cuando el niño tenga cierta edad pueda decidir si él quiere tener género. Si es niño, quiere tener género femenino, si es niña, quiere tener género masculino. Entonces, vemos que en este sentido, las naciones, y muchas, han dado libertad, la mente abierta, el modernismo, a que evidentemente sí se puede tener matrimonio en el género masculino y matrimonio en el género femenino. Pero bajo ese contexto filosófico, humanístico, filosófico, moderno, pues nos daremos cuenta que dos varones físicamente no podrán engendrar hijos. A su vez, dos mujeres físicamente no podrán engendrar hijos. Es decir, no podrán prourbo, no podrán ir a Bereshit capítulo 1, verso 28. Entonces, este tipo de circunstancias homoparentales han llevado a que la ley permita estos vínculos matrimoniales. Homoparentales es la palabra que se utiliza. Y cuando este tipo de matrimonio homoparental se ocurre, entonces a estos homoparentales se les ocurrió que ellos desean tener hijos. ¡Ay, qué lindos! Quieren tener hijos. Cuando en la naturaleza humana es imposible que esto ocurra. Entonces, los abogados y las cortes debaten jurídicamente cómo permitir que los homoparentales puedan tener esa bendición de los hijos desde el punto de vista legal. Entonces se hacen cientos de estudios y presentan estudios jurídicos y sociales y psicológicos y de tratamiento que permiten y establecen que ellos también tienen derechos a ser padres. Por lo tanto, se les ha permitido hacer el proceso de adopción y vemos como una pareja que tiene el vínculo de matrimonio desde el punto de vista homosexual, entonces hoy tienen el derecho
de tomar a un niño inocente, adoptarlo y traerlo a un matrimonio fuera de todo contexto bíblico. ¿Cómo crece ese niño? Con el afecto de dos varones, con el afecto de dos mujeres. Es interesante esto porque alguien me decía, cuando se trata de dos mujeres en un vínculo matrimonial, ¿por qué una de ellas asume el carácter de hombre y la otra adquiere su carácter de mujer? Pues si una tiene que adquirir el carácter de hombre, significa entonces que el sentido de hombre existe. Es decir, que una mujer, una pareja lesbiana que buscan el carácter de un hombre y una mujer, es decir, en el fondo de ellas saben que se requiere un hombre y se requiere una mujer. Son análisis interesantes de lo que he podido observar y estar estudiando un poco sobre el tema. Entonces, este tipo de inclinación erótica del varón con varón y mujer con mujer ha llevado a que ellos consideran el matrimonio como un proceso de adopción y que el proceso de adopción homoparental tiene que ver también con un principio y un fundamento psicológico y que se requiere tratamiento para ello. Para que ese niño cuando crezca o crece homosexual o crece heterosexual. No conozco los estudios al respecto, me estoy documentando sobre el tema, un tema muy interesante que de hecho compartía con mi amada esposa, la pastora Pili. Vamos a desarrollar este tema, lo vamos a estudiar con mucho detenimiento, jurídicamente, psicológicamente, y vamos a presentárselos a ustedes cómo se está ocurriendo hoy en el siglo XXI esta etapa en el tema de los matrimonios homoparentales y cómo se desarrolla un niño en el contexto homoparental. Cómo se desarrolla un niño dentro de una cultura heterosexual sabiendo que sus padres son homoparentales. Este tema se desarrolla por parte de diversas posturas culturales que existen hoy en el contexto del matrimonio o por homoparental, en especial y trayendo como consecuencia las posibilidades de estas nuevas familias para incorporar un nuevo miembro al núcleo familiar. A ese núcleo familiar homoparental, entonces ahora hay una serie de requerimientos y condiciones legales, jurídicas, sociales, psicológicas que permitan entonces entrar al proceso de adopción. El hogar es entendido como la unión de varias personas por distintas clases de vínculos, sentimentales, de solidaridad, autoridad, entre otros, que conviven con un mismo espacio físico. Mientras que una familia tiene algún grado de consanguinidad o parentesco en el que se cumplen necesidades de índole afectiva y sexual. Existen diferentes clases de familia. Interesantísimo este tema. La familia nuclear, la familia extensa, la familia nuclear pologenética, la ampliada, la homoparental, entre otras. La última de estas mencionadas familias se forma a partir de dos personas del mismo sexo, es decir, del mismo género, homoparentales. Y estas familias, es decir, son formadas por padres o madres abiertamente homosexuales y es lo opuesto a la heterosexualidad, que también puede ser compuesta por un solo padre de diversa preferencia sexual. En los casos de padre o madres solteros, este tipo de familias en particular no necesariamente deben adoptar para lograr establecer una familia, sino que pueden allegarse a través de métodos diversos como la inseminación artificial, la maternidad subyugada, esto es muy importante, la maternidad subrogada, o bien el caso de un hijo resultado de una relación heterosexual previa. Es interesante. No sé si no voy a poder entrar a explicar estos detalles, solo estoy tomando un texto para dar una pequeña lectura en nuestro cierre a lo que está sucediendo en este siglo XXI, que usted perfectamente conoce. Tanto este tipo de matrimonio, así como la permisión que tengan para poder adoptar, son temas muy álgidos para debatir, puesto que se consideran que fuera de es una composición tradicionalmente de una familia nuclear heterosexual. La psicología, el término homoparental se refiere a una concepción más parental y menos el rol de lesbianas y de homosexuales desde su condición sexual. Algo debe tenerse claro y es que este tipo de familias es la más nueva y menos aceptada dentro de las tipologías de familias hoy en el mundo. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque es un texto inmenso, un estudio maravilloso que encontré, que quiero leerlo con detenimiento y que lo quise traer a colación en el cierre de nuestra jornada, hermanos,
Porque ya hoy nosotros como sociedad somos testigos a nuestro alrededor de este fenómeno. Es decir, esto no es un asunto que escape a nuestra vida. Hace unos días compartía con unos hermanos de Easy Londres y ellos me compartían cómo allí ya los baños, por ejemplo, ya no hay el baño de varones y el baño de las mujeres, ya no hay el varón, el cuarto, el baño de los niños, el baño de las niñas, no, un solo baño género para él y para ella. Y así sucesivamente todo el desarrollo académico y social está compuesto de esta manera. De tal forma, mis amados hermanos, que nos damos cuenta cómo la sociedad, la cultura, las leyes, los hombres, el pensamiento humano ha perdido el sentido del valor de la vida, ha perdido el sentido del verdadero valor de la creación. Creó Hashem al varón y a la varona. A su imagen y a su semejanza los creó. Y en Bereshit capítulo 1, verso 8, bendijo el matrimonio. Y les dio una ordenanza, la primera misbot. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y cerramos nuestra historia entendiendo que ese vínculo matrimonial es la intimidad de nuestro amado Mashiach con nosotros, la Keilah, para que procreemos pro urbo, tengamos hijos, y aquí nuestros hijos espirituales, id por las naciones y hacer discípulos. Estos somos cada uno de nosotros, discípulos de Mashiach, criados, formados y establecidos para servir a nuestro amado Hashem. Estamos frente a un mundo pervertido, frente a un mundo que ha perdido su dirección en el fundamento de la familia y lo ha perdido en buena forma, no al total, no en el 100%, en un alto porcentaje. Pero todavía estamos a tiempo, amados hermanos, que tú y yo tengamos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Padres, no se trata de traer hijos al mundo para entregárselos al mundo. Se trata de traer hijos a este mundo para apartarlos del mundo, formarlos en la unidad de la familia y asentarlos en el fundamento de la palabra para que el principio de la familia se conserve hoy, mañana y siempre. Y si como padres hemos perdido esta mayordomía que el Eterno nos entregó, hemos fallado. Y necesitamos presentarnos delante de Hashem, pedir perdón por esta situación. Y responsablemente necesitamos hacer lo que tengamos que hacer para recuperar el regalo maravilloso que Hashem nos entregó. La autoridad de ser padres, de tener hijos y formarlos para que sean verdaderos discípulos, amándolos, trayéndolos con amor. Muchas veces les damos, repito, a nuestros hijos rienda suelta para que ellos hagan lo que tengan que hacer con sus vidas, olvidándonos de que el mundo los jala y los atrae con miles de posibilidades por el camino angosto. Y si hemos perdido esta batalla con nuestros hijos, ¿qué será entonces de las generaciones por venir? ¿Qué será entonces del mundo que nos espera mañana, cuando nuestros hijos crecieron sin el fundamento, sin el temor, sin el principio de la palabra? Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, les agradezco profundamente. Gracias por cada uno de sus valiosos comentarios y sugerencias a los temas que estamos tratando aquí en Torah al Instante. Gracias por tomarse un tiempo para presentarnos un saludo y presentarnos una opinión, buenas opiniones, decentes opiniones. Mi amado hermano, si algo con lo que tal vez tú no estás de acuerdo y crees que criticando y juzgando y haciendo malos comentarios, no pierdas el tiempo en estas cosas sin sentido. Valora cada palabra que salga de tu boca. Puede ser que estés en diferencia de opinión con la propuesta que hemos presentado, pero para juzgar y criticar no necesitamos tener tiempo para esto. Las buenas opiniones, las buenas sugerencias, bienvenidas. Y para todos mis amados hermanos, Shabbat Shalom. En este fin de semana nos reunimos en el
el día de Shabbat, 4 de la tarde, aquí en Israel Casa Integral. Les esperamos. Un abrazo cordial para todos. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, un abrazo especial. Bendiciones, mis amados. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.